primera ponencia. Espero, lesión renal aguda es un tema muy amplio. Vamos a tocar puntos claves. Ha habido muchos cambios recientemente en esta patología, pero vamos a tratar de verlos de manera general, cómo poder hacer un abordaje adecuado de un paciente con una lesión renal aguda. Bueno, primero, antes que nada, pues no tengo ningún conflicto de interés, ningún laboratorio me patrocina, estoy aquí por mero gusto. Bueno, ¿cuándo empezamos a definir la lesión renal aguda? Pues bueno, esto empezó a describirse desde 1941, donde Bywater describió el primer problema de una falla renal aguda en un paciente que tuvo una alteración por aplastamiento, ¿ok? En 1953, Swan describió el curso de la falla renal aguda y hasta el 2002 es donde Kellum y colaboradores iniciaron un sistema de clasificación para definir una falla renal aguda. Y aquí nos brincamos hasta el 2004, donde Belomo y colaboradores definieron lo que es la clasificación de Ripley, donde se empezaron a tener ya los principales puntos a tratar en lo que conlleva lo que es una lesión renal aguda, ¿ok? En el 2007 se lleva a cabo una como reclasificación de esto por Meta y colaboradores, donde se definió con el sistema de Akin y se modificaron un poquito los parámetros de esto. Hasta el 2012 tenemos las guías CADIGO, donde ahorita van a ver más adelante que son muy similares, las Akin y las CADIGO, donde se redefinió la lesión renal aguda. Sin embargo, pues bueno, a lo largo del tiempo hemos visto que estas clasificaciones pues han quedado un poco cortas. Hay otro tipo de alteraciones que se puede presentar que no se pensaron o se vieron en ese momento. Y fue donde en el 2017 el equipo de ATKI evaluó la enfermedad renal aguda posterior a una lesión renal aguda. ¿Ok? Vamos ahorita a definir todos estos términos. En el 2019 se definió una enfermedad renal aguda que no tenía relación con una lesión renal aguda, y en el 2021 es donde se trató de armonizar, donde conjuntar la enfermedad renal aguda con la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Yo no me muevo aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Y actualmente, bueno, hasta el 2023 pasaron pues prácticamente 10 años desde la última revisión que hizo CADIGO para poder definir la lesión renal aguda. Ahorita están en consenso, todavía no están listas las guías, pero bueno, se está trabajando en ello. ¿Enlace? Ah, va, ok. Bueno, vamos a tocar 6 puntos básicos en lo que es la lesión renal aguda. Vamos a primero hacer lo que es la definición, clasificación y criterios diagnósticos. La definición que se encuentra actualmente, digamos, validada, pues es la que todavía conlleva a CADIGO 2012. Todavía no tenemos la nueva clasificación vigente, pero pues bueno, esto se define como una lesión renal aguda, es la pérdida repentina de la función renal que se determina sobre la base del aumento de los niveles de creatinina sérica y reducción de la uresis, y es limitada en una duración de máximo 7 días. Lo que tenemos que tener en cuenta para los siguientes puntos que vamos a tratar. Si se fijan desde aquí, ya a estas alturas del partido, ya en 2023, tenemos que la creatinina y la diuresis se toman todavía como marcadores para lesión renal aguda, pero vamos a ver a lo largo de la plática, pues bueno, que esto ya está como entredicho. Bueno, tenemos, hay que definir lo que las subclasificaciones, o más bien lo que el curso de la enfermedad de una lesión renal aguda puede conllevar. Tenemos que la lesión renal aguda tiene una duración máxima de 7 días. Esperamos que un paciente que presenta este tipo de patologías, en máximo 7 días, el problema ya se haya resuelto, ya hayamos, digamos, determinado cuál fue la causa, hayamos dado tratamiento y eso se haya limitado. Pero sin embargo, hay algunos tipos de pacientes que sobrepasan este tiempo, pero no llegan o no llegaban a un punto de enfermedad renal crónica, donde la enfermedad renal crónica está definida por un tiempo de enfermedad de más de 3 meses
una tasa de filtrado glomerular menos de 60 mililitros minuto y que puede tener, puede o no tener marcadores de daño renal, por ejemplo, como la albuminuria. Cuando tenemos a un paciente que no sabemos si es un paciente con un problema renal agudo o es un problema renal crónico y agudizado, aquí es donde podemos hacer uso de los estudios de imagen, donde podemos valorar con ultrasonido si es que hay algún daño estructural, ¿ok? Y además en una tira reactiva, un examen general de orina, podemos evaluar si el paciente tuviera o no albuminuria, ¿va? Como ya comentamos, bueno, la definición de lesión renal aguda es menos de 7 días, donde tenemos una elevación de más del 50% dentro de los 7 días o un incremento de más de 0.3 miligramos de creatinina en los primeros 2 días, o tenemos una oliguria, ahorita vamos a ver los puntos básicos, en las primeras 6 horas. Y probablemente no tengamos algún daño estructural porque es un evento que acaba de pasar, ¿va? Pero ¿qué pasa con esos pacientes que se quedaban en el medio? Tampoco no era una lesión renal aguda como que persistente, entonces se decidió cambiar el término ahí por enfermedad renal aguda, que como ya comentamos, pues bueno, tiene un lapso de menos de 3 meses, que puede tener o puede ser conllevada por una lesión renal aguda con una disminución de menos de 60 mililitros por minuto de la tasa central glomerular y con un incremento de más del 35% de la basal, o pacientes que también pueden tener más del 50% de la creatina basal. Son, de repente como que se confunden mucho estos términos, bueno, dices menos de 50, más de 30, más de 50, vamos ahorita a desmenuzarlo, ¿va? Y que podemos tener o no podemos tener daño, digamos, estructural, como por ejemplo ya comentamos, albuminuria, hematuria, piuria, o sea, leucocituria que tengamos en el examen general de orina. Esto nos puede orientar. ¿Por qué se decidió esta clasificación? Porque había unos pacientes que permanecían en esto y muy probablemente no era por la causa por la que llegó el paciente. Supongamos, si a lo mejor tenemos un paciente con hipovolemia y damos un tratamiento hídrico, pues esperaba que esto mejorara. Pero sin embargo, algunas pacientes, por ejemplo, embarazadas principalmente, en las cuales llegan con una elevación de la creatinina y nosotros creemos que podría ser un síndrome de Gel, porque capaz de tener una preeclampsia, y pasa más de 7 días con esa elevación de la creatinina, entonces tenemos que estar evaluando este tipo de alteraciones donde una paciente puede tener una hematuria y tener un daño glomerular, ¿sí? Entonces, con esto pudiéramos hacer un diagnóstico de otra enfermedad que pudiera estar relacionada y que nos esté, digamos, perpetuando la lesión renal aguda. Muy bonito sería que llegara el paciente y ya soy una lesión renal aguda aquí, soy una enfermedad renal aguda, o ya soy una enfermedad renal crónica. Sin embargo, pues bueno, esto va en un contexto de que se entremezcla todo esto. Tenemos, como ya comentamos, el grueso de pacientes que puede tener una enfermedad renal crónica y no lo sabe. Simplemente en la definición también de enfermedad renal crónica es la disminución de menos de 60 mililitros por minuto de la tasa de filtrado o una alteración estructural. Aquel paciente que a lo mejor hacemos un ultrasonido de hallazgo, solamente tiene un solo riñón, ese paciente ya tiene enfermedad renal crónica, ¿ok? Pacientes que son sometidos a nefrectomía, esos pacientes ya tienen enfermedad renal crónica. Los pacientes que son donadores renales, al momento de donar ese riñón, se convierten en un paciente con enfermedad renal crónica, porque tenemos alteración estructural. De hecho, si ustedes por ahí están en el expediente electrónico de aquí del IMSS, viene un apartado que dice enfermedad renal crónica secundaria a procedimientos, ¿ok? Donde ya tenemos un paciente con esas características. Y pues bueno, esto se entremezcla entre la lesión renal aguda y la enfermedad renal aguda, ¿correcto? Bueno, dentro de la clasificación ya comentamos en qué tiempo se empezó a estudiar esto, cuando se empezaron a hacer clasificaciones. La primera clasificación que tuvimos fue la de Ripley, donde vemos que se dividía en riesgo, en daño, en falla, en pérdida y en enfermedad renal terminal, ¿ok? Lo que comentamos por más de 3 meses. Se presentaba con una, no voy a andar mucho en esto, nada más rápidamente, para que vean los niveles de creatinina, más de 1.5, o una disminución de la tasa de filtrado glomerular más de 25%, ¿ok? Esto pues actualmente ya está en desuso, ya no debemos utilizar la clasificación de Ripley. Posteriormente, todavía algunos médicos utilizan la clasificación de Akin y se indican es muy similar a la Cadigo, pero la que está vigente ahorita es Cadigo, ¿ok? Es muy similar, iba a poner aquí el meme de Mr. Bean copiando al otro, pues, pero es muy temprano para eso. Pero bueno, si se fijan, es muy similar.
digo, de 1.5 a 2 de creatinina en los primeros 7 días a 1.5, 1.9, pues es básicamente lo mismo, ¿correcto? También aquí se empezó ya a meter el aspecto del gasto urinario como un marcador para poder evaluar qué estadio podemos tener de lesión renal aguda. Y vemos que los primeros estadios, en el estadio 1, pues una disminución del 0.5 mililitros por kilo por hora en las primeras 6 horas. En el estadio 2 se alarga a 12 horas y en el estadio 3 es menos de 0.3 mililitros kilo por hora en 24 horas, aunque el paciente permanezca con más de 12 horas en anuria. ¿Ok? Aquí, pues bueno, ya en el estadio 3 podemos evaluar que es prácticamente lo mismo, con una creatinina mayor de 3 o que tengamos un aumento de más de 0.5 miligramos sobre una creatinina mayor de 4 o que el paciente llegue con un dato de urgencia dialítica. Si el paciente llega con acidosis metabólica, con creatinina súper elevada y tenemos que poner un catéter de hemodiálisis y hemodializarlo, ese paciente se clasifica de entrada como un CADIGO 3. Pero no contentos con esto, pues bueno, empezamos a evaluar que hay pacientes en los cuales no se cumplen todos los criterios o empezamos a subclasificar, siempre tendemos como que ya tenemos algo y empezamos a desmenuzar y a sacar todavía más jugo de eso. Entonces, por parte del grupo ACI, se decidió, esto no está validado todavía, es una propuesta en base a diferentes rubros que son los biomarcadores, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante la historia de los biomarcadores, pero donde se, digamos, clasifica la lesión renal aguda a base de CADIGO con 1S, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A y 3B. ¿Esto en base a qué? Pues en base a los criterios de los biomarcadores, donde tenemos que paciente 1S en la clasificación que no tiene un aumento de la creatinina o tiene menos de 0.3 de creatinina de aumento o no hay alteración del gasto cardíaco, pero tiene un biomarcador positivo, este paciente tiene una lesión renal aguda subclínica. ¿Ok? Y estos pacientes, este tipo de pacientes eran a los que peor les iba, vamos ahorita a los estudios, en donde no se tomaba en cuenta esto y el paciente era aquel que decíamos, oye, pero si estaba toda, y chin, ¿por qué le fue mal? Y chin, ¿por qué ella se quedó en terapia de reemplazo renal continuo? ¿Ok? Y posteriormente, pues bueno, en los pacientes que sí teníamos una elevación de la creatinina, más de 0.3 en menos de 48 horas, dentro de los primeros 7 días, o que teníamos un gasto urinario, como ya comentado, menos de 0.5, los dividíamos en A, donde no teníamos daño, criterios de daño biomarcadores, y B, donde sí teníamos, donde sí estaban presentes. ¿Ok? Y así sucesivamente, pues bueno, el 2A, el 2 y el 3, igual, los mismos criterios, con presencia de marcadores y sin biomarcadores. ¿Cuáles son los marcadores que tenemos básicos en nuestro hospital? Y todavía, digamos, hasta este punto 2023, todavía tenemos fallas en que a veces no tenemos ni siquiera creatinina para poder medir la tasa de filtrado glomerular en un paciente. ¿Ok? Entre los biomarcadores que tenemos, pues clásicos, pues la orina. ¿Sí? Sin embargo, pues bueno, esto se ve afectado por múltiples factores. Pacientes que a lo mejor tienen trampas coloides, o sea, que se utiliza albúmina, pacientes que a lo mejor tienen diuréticos. Esto también nos puede, digamos, incrementar la producción de orina, sin embargo, no significa que el paciente no esté dentro de un rango de una lesión renal aguda. Tal vez no tenga una elevación de creatinina, tal vez tenga una tasa de, perdón, una producción de orina adecuada, pero sin embargo, tenemos un biomarcador positivo. Y la creatinina, pues bueno, ya sabemos que esta depende mucho de varias circunstancias, no es el biomarcador ideal, sin embargo, pues es el más económico y todos sabemos que puede presentarse una elevación hasta las 48 o 72 horas de tener un daño, ¿sí? Y el otro parámetro que tenemos nosotros como nefrólogos, pues es la biopsia renal o una alteración estructural. Hablamos de la creatinina, pues bueno, que es el biomarcador tardío, insensible, altamente confuso e inespecífico para la función renal. Acá les había puesto, digamos, para que recuerden la clasificación, donde en una lesión renal aguda yo espero que se instaure en las primeras 48 horas, pueda durar máximo hasta 7 días, y si después de aquí continúa, se denomina enfermedad renal aguda, y posteriormente enfermedad renal crónica cuando sobrepasamos los 90 días. ¿Ok? Pues bueno, vemos que en esta gráfica veamos evaluar la tasa de filtrado glomerular, 2 días de evolución del paciente y los niveles de creatinina.
Y como ya comentamos, pues bueno, la creatinina es uno de los peores marcadores que tenemos porque en los pacientes que a lo mejor son deportistas y que consumen creatina, pues bueno, esta creatina es un precursor de la creatinina y la cual nos puede elevar los valores de la misma y no quiere decir que tengamos un daño, ¿sí? Vemos en los pacientes que tienen una masa muscular muy alta, donde se puede presentar un daño, vemos que los niveles de creatinina pueden permanecer altos, sin embargo, pues bueno, pueden elevarse mucho más hasta los 7 días. ¿Qué pasa al contrario con el paciente que tiene desnutrición severa, un paciente que tiene desgaste energético proteico, pacientes muy ancianos de los que su masa muscular es muy, muy pequeña? Vemos lo contrario, donde puede estar con una tasa de glomerular muy bajita, perdón, perdón, los niveles de la creatinina no están tan altos, sin embargo, después de los 7 días estos niveles empiezan a elevarse, porque no tiene con qué poder formar creatinina, ¿ok? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen sobrecarga de volumen? Igual lo mismo, puede que a lo mejor esté diluida, por así decirlo, esa creatinina. De hecho, los estudios que hacemos de bioimpedancia en los pacientes con enfermedad renal crónica que están sometidos a terapia de reemplazo renal, y la sobrecarga de volumen es un factor importante para poder, digamos, malamente medir la masa muscular en un paciente, porque hay mucha interposición en esto. Entonces, cuando tenemos una sobrecarga de volumen, pues primeramente el paciente no va a tener una elevación de la creatinina como tal, sin embargo, ya después de 7 días es cuando se empieza a elevar mayormente. Y pues bueno, esta línea con puntos, pues es lo clásico que ocurre. Vamos a entrar rápidamente en lo que es la fisiopatología, no me voy a detener, no es el fin de esta presentación. Pues bueno, todos sabemos que la lesión renal aguda es una causa multifactorial y que el riñón tenga un daño impacta en todos los órganos, ¿ok? Impacta desde cerebro, donde, pues bueno, tenemos una lesión renal aguda con una uremia severa, nos va a causar una alteración a nivel cerebral con un síndrome urémico. Puede haber otras toxinas urémicas que no son detectables, no solamente es urea, hay otras que no tenemos los estudios de laboratorio para poder determinarlas. Es aquel paciente que tiene datos de encefalopatía y sin embargo vemos que tiene una urea de 120, ¿ok? Como ya hacemos, pues la misma retención de líquidos o la alteración de estas toxinas renales nos puede causar alteraciones a nivel cardíaco por sobrecarga hídrica, arritmias y esto causado por hipercalemia. En cuanto al intestino, esto es importantísimo porque se produce una alteración de toda la microbiota intestinal, tanto a nivel agudo como a nivel crónico, donde vemos que el mismo problema de retención hídrica y la sobrecarga de volumen del paciente hace que a nivel intestinal no se pueda producirse una alteración como isquemia y malabsorción. A largo plazo y a corto plazo podemos ver también alteraciones del sistema mineral óseo, como alteraciones de, pero se me fue el asunto, con alteraciones de calcio, fósforo. A nivel hepático, pues bueno, también puede haber alteraciones inflamatorias y pues bueno, lo que ya todo el mundo sabemos, las alteraciones que se producen a nivel pulmonar, que es prácticamente la sobrecarga de volumen. Dentro del escenario de un paciente con una lesión renal aguda, pues bueno, ¿cómo se presenta todo esto? Si tenemos una lesión renal aguda leve que podemos resolver rápidamente, pues bueno, sí va a haber un daño a nivel celular, una muerte a nivel celular, sin embargo, pues bueno, daño, digamos, todos los glomérulos, los túbulos, y vemos que como prácticamente es casi igual, donde hay una fase de recuperación y el paciente, pues bueno, recupera la tasa filtrada glomerular, el paciente tiene no produce algún daño a nivel estructural, sin embargo, pues bueno, el haber tenido esto, una lesión renal aguda, pues se favorece mayor riesgo cardiovascular. Siempre trato de explicar a los pacientes que este tipo de alteraciones de una lesión renal aguda es como si yo tuviera un carro, me voy de aquí a la Ciudad de México y durante el trayecto el carro va presentando calentamientos. Yo me paro, lo enfrío, no voy a ver un daño en ese momento, sin embargo ese daño, si yo continúo con calentamientos, por así decirlo, del sistema, puedo favorecer que ya se genere un daño permanente y esto va a incrementar el riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen una lesión renal aguda moderada, un poquito más severa? Aquí sí vemos que hay mayor pérdida a nivel de las células glomerulares. Puede haber una recuperación, pero si nos fijamos el árbol glomerular, pues es prácticamente poco, ¿sí? Son pacientes que muy probablemente no van a regresar a una creatinina basal, si es que la sabíamos,
y van a continuar con daño y son los pacientes que posteriormente van a convertirse con enfermedad renal crónica. ¿Y qué pasa si tenemos un daño severo? Que el paciente que llegó, que tuvo requerimiento de terapia de hemodiálisis por cualquier alteración o diálisis peritoneal, pues bueno, vemos que se produce un daño y pues básicamente progresión muy seguramente de enfermedad renal crónica. ¿Qué tenemos en base a la predicción para lesión renal aguda? Estratificación de riesgo y estudio diagnóstico. Pues bueno, esto es lo que hacemos prácticamente todos los días. Llega un paciente con una alteración, no sabemos si es un paciente agudo, si es un paciente crónico, una agudización de la función renal crónica. Y todavía hay algunos médicos que utilizan la fórmula de Crocop-Gault, donde, pues bueno, ya no está en uso. Hay muchos tipos de clasificación de fórmula como MDRD. Sin embargo, pues bueno, esta nos tiende a sobreestimar a lo mejor en algunos pacientes. Los pacientes obesos, pues tiende a disminuir, por así decirlo, la tasa filtrado glomerular. Y la que actualmente utilizamos, pues bueno, es CKD. Sin embargo, pues bueno, no es la ideal, o sea, no tenemos una fórmula para poder evaluar a estos pacientes con enfermedad renal aguda. Malamente, nosotros tratamos de catalogar al paciente con una fórmula. Sin embargo, pues bueno, los pacientes son dinámicos, ¿sí? Los pacientes van a presentar alteraciones de la creatinina, como ya comentamos. De repente puede estar bien, de repente pasando se sube, o de repente sabes que bajó, ¿ok? Entonces decimos, bueno, el paciente va hacia la mejoría. Pues bueno, realmente no. Sin embargo, para eso, de hecho, en todo paciente con lesión renal aguda, malamente está hecho sacar la tasa filtrada glomerular. Realmente no tendríamos por qué hacerlo. Sin embargo, pues bueno, esto nos sirve para poder adecuar los fármacos que vamos a administrar a los pacientes. Hay una fórmula, no está validada todavía, pero busca poder tener un poquito más control en base a lo que es la tasa filtrado glomerular. Es la fórmula de Kinetic, la pueden buscar, aquí está la calculadora, son las referencias, donde, bueno, vamos a poner el sexo del paciente, la edad del paciente, la creatinina basal, si es que la tenemos, afortunadamente a veces no la tenemos, cuál es la primera creatinina que tomamos, cuál es la segunda creatinina que tomamos y el intervalo de tiempo, ¿ok? Y si el paciente es de raza negra, no, lógicamente no. Esto nos sirve para poder evaluar qué tanto cambio ha habido en un día, dos, en las variaciones de la función renal. Hay un estudio que se corrió donde se comparó la tasa por Kinetic, y Crocop-Gault con MDR. Es un estudio de 80 pacientes que todos fueron sometidos a los criterios de Akin. Digo, no nos causó mucho conflicto porque es muy similar a Cadigo. Y donde fue un estudio retrospectivo donde se evaluó este tipo de fórmulas. Vemos que hay una concordancia en base a la tasa filtrado glomerular un poquito más, un poquito menos con Crocop-Gault, un poquito más aproximada con MDRD, pero el resultado de esto fue que teníamos un mayor aumento, hasta en un 33% si utilizábamos la fórmula de Kinetic. ¿Y esto para qué nos servía? Para poder hacer un recálculo, digamos, más orientado y más dinámico en base a la administración tanto de medicamentos como algunos otros fármacos. ¿Ok? Digo, no está validada todavía, pero es una herramienta que nos puede servir. Y bueno, disculpen la diapositiva tan saturada, pero bueno, tenemos una historia dentro de los biomarcadores, los cuales desafortunadamente aún no tenemos aquí en nuestra institución. Tenemos que basarnos con lo que ya comentamos previamente. Pero pues bueno, vemos que desde el 2010 se han empezado a estudiar estos biomarcadores, donde los principales que hemos tenido en el 2016, el NGAR, vamos a hablar ahorita de ellos, en el 2017 el TIM, TIM 1, eh, en el 2015 el LFAP, en el 2019 el TIM, y esto se ha hecho para diferentes estudios, o sea, para diferentes tipos de pacientes. Es muy diferente, vamos a hablar ahorita más adelante, un paciente que tiene una lesión renal aguda secundaria a un evento quirúrgico, ya sea abdominal o sea cardíaco, a un paciente que tiene una lesión renal aguda a un problema de sepsis, ¿ok? Y pues bueno, recientemente se han estudiado o se han desarrollado algunos kits, vamos a verlo,
posterior a esta diapositiva, pero vamos a ver para qué me sirve un marcador de daño renal. Esto se va en relación como si fuera un problema cardíaco. Hay una cosa que se propone que se llama angina renal, en donde donde deberíamos de esta elevación de la creatinina sin urgencia. Más adelante les voy a poner una propuesta de un grupo de médicos de la ciudad de Monterrey. ¿Para qué nos sirve poder evaluar la creatinina o la cistatina C? Digo, no lo comenté ahorita, pero nos sirve para poder evaluar la función glomerular, si tenemos una buena, digamos, función de eliminación de toxinas. Cuando tenemos algún daño estructural glomerular, o sea, alguna alteración a nivel de los capilares glomerulares de la barrera de filtración, que eso se presenta más comúnmente en pacientes que ya tienen más tiempo con esta enfermedad, vamos a ver alteraciones en la albuminuria. Y pues bueno, cuando tenemos alteraciones de isquemia, pues tenemos una elevación del N-gal, ¿ok? A nivel general, pues bueno, cuando hay alteraciones de inflamación, las interleucinas, como la interleucina 6 y la interleucina 10, pueden afectar todo el árbol glomerular. Las alteraciones que se producen a nivel del túbulo proximal, pues bueno, estas podemos evaluarlas en base a cistatina C, albuminuria, o también con el TIM1, LFAB, N-gal, y por ejemplo el arresto del ciclo celular, que esto lo vamos a ver en un estudio que se llama NephroCheck, donde se presenta con alteraciones del TIM1 y del IGFP7. Y a nivel tubular distal, pues bueno, también tenemos alteraciones a nivel estructural con secreción de N-gal y HPAP. Dentro de la evaluación, este es el único test que está validado actualmente. Esto se hizo más que nada para pacientes que tienen o que sufrieron lesión renal aguda secundaria a sepsis, donde tenemos este tipo de sustancias como es el factor de crecimiento similar a la insulina y los inhibidores de la metaproteilasa 2. Hay algunos lugares en la Ciudad de México que sí los tienen. Es un marcador que se ve de manera urinaria. Digo, desafortunadamente aquí no lo tenemos, pero nos pudiera orientar mucho y pudiéramos hacer ese subtipo o esa subclasificación que teníamos en la lesión renal aguda en el estadio 1, que no tenemos alteración de la creatinina, pero sí tenemos biomarcadores. ¿Ok? Y esto es una como manera de resumen de que esto es dinámico, no porque estemos en un estadio donde no tenemos ni creatinina elevada, ni un biomarcador positivo, no tengamos ninguna alteración estructural, no quiere decir que no podamos ir a un estadio 1S, o podamos ir a un estadio 1A, o ir a un estadio 1B. Si fijan, esto es dinámico y nos sirve para poder evaluar al paciente en qué parte de la evolución de su enfermedad estamos, donde ya comentamos que si tenemos creatinina negativa, pero tenemos un biomarcador positivo, tenemos una lesión renal aguda sublimitar. Sin embargo, a estos pacientes no les prestamos mucha atención, ¿sí? Y son los pacientes que van evolucionando. ¿Qué pasa con los pacientes que tenemos una creatinina positiva y un biomarcador negativo? Pues bueno, pudiera a lo mejor verse que no tengamos daño estructural, pudiera deberse probablemente a una lesión renal aguda que sea por renal, una elevación de ASO2 renal, probablemente por alteración de líquidos. Dentro de la historia natural de la enfermedad de la lesión renal aguda, pues bueno, vemos que dependiendo del estadio es el mayor riesgo que tenemos para poder revertir este daño y que este daño no continúe, ¿ok? Si los agarramos en un estadio 1, que es lo ideal en todos los pacientes, pues vemos que la recuperación de la tasa infiltrada glomerular es importante, pues bueno, muy probablemente no vamos a llegar a una enfermedad renal crónica, ¿no? Sin embargo, si los tomamos a los pacientes con una tasa infiltrada glomerular muy baja en un estadio 3, pues bueno, tiene mayor riesgo de que pueda el paciente llegar a perpetuarse este problema renal, tener una enfermedad renal crónica terminal, ¿ok? Pues bueno, esto es lo que ya comentamos ahorita de las primeras horas, los biomarcadores que se elevan, donde hay aumento de las cistatinas en las primeras horas, interleucina 18, KIM1, marcadores que me favorecen el daño renal, que me pueden indicar daño renal, cistatina C, TIM2, y ya lo que comentamos, el factor de crecimiento similar a la insulina, y los que tenemos ya después de 2 días, que son prácticamente todo lo que evaluamos nosotros, que es la creatinina y el gas urinario. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de alteraciones en la lesión renal aguda? Como bien ya comentamos, pues la lesión renal aguda es un aspecto, tiene un espectro clínico demasiado grande. Pacientes con problemas de cáncer, el uso de
el mismo problema canceroso, el uso de quimioterapia, perdón, pacientes que tienen alteraciones, una glomerulopatía ya previa que generan una alteración y generan un daño renal, pacientes que tienen alteraciones por drogas, que son prácticamente todos los fármacos que utilizamos tienen que pasar muy probablemente por riñón, pacientes que a lo mejor embarazo, pacientes que tienen problemas obstructivos, preeclampsias, microangiopatía trombóticas, enfermedad renal terminal que sufre o cursa con una agudización. Siempre hemos querido clasificar a la lesión renal aguda para renal, renal y porrenal. Eso es lo que casi siempre hemos aprendido en la facultad. Nos orienta, pero no es lo ideal, ¿ok? Nos orienta para poder evaluar o cómo dirigir nuestro abordaje con el paciente, nuestro tratamiento. Lógicamente, si vemos que a lo mejor pudiéramos pensar una causa renal, lo que comúnmente nos han explicado o nos han enseñado la disminución de volumen, pues bueno, damos tratamiento con volumen y se acabó el problema. Pero ¿qué pasa con ese tipo de pacientes que tienen un problema de disminución de volumen y están sobrecargados? Aquellos pacientes que tienen un síndrome nefrótico, donde a nivel vascular el volumen está depletado, pero a nivel extravascular está incrementadísimo, con las pacientes embarazadas. Entonces probablemente tengamos ya una alteración parenquimatosa, una alteración directamente del glomérulo, y ese tipo de pacientes son tratados de manera diferente. Digo, no voy a hablar en cuanto a las alteraciones renales, bueno, obstrucciones, cálculos, tumores, ligaduras de los ureteros posteriores a la cesárea. Digo que se ve muy comúnmente. Bueno, es básicamente lo mismo como podamos hacer el abordaje, donde tenemos alteraciones o subfenotipos del problema de pacientes con lesión renal aguda, donde si tenemos el uso de biomarcadores sería ideal para poder evaluar este tipo de pacientes. Y pues bueno, tenemos solamente el gasto urinario y la creatinina, donde podemos evaluar al paciente y poderle dar un tratamiento, evaluar la etiología de esto, si es una etiología múltiple o es solamente una alteración, si tiene un paciente con sepsis, síndrome nefrótico, problema isquémico, pues bueno, ya con esto poder dar el resultado y evaluar si el paciente requiere una terapia de reemplazo renal o si el paciente debe ser pasado a una terapia de cuidados intensivos. No solamente eso es importante, se han evaluado 4 tipos de pacientes o 4 fenotipos de pacientes que pueden presentarse con este tipo de alteraciones y que a veces no los podemos, digamos, catalogar adecuadamente. Por lo regular, el fenotipo número A, perdón, del A, puede ser causado por una hipovolemia donde tiene una hipotensión transitoria y donde vemos pues, son los días que se encuentran hospitalizados y donde vemos que hay una elevación de creatinina súbita, sin embargo con el tratamiento pues vemos cómo baja la creatinina y pues se mantiene normal al momento de ser regresado del paciente. El fenotipo B, que puede ser aquellos pacientes que utilizan medio de contraste o que tienen una hipotensión sostenida o que tienen una hipovolemia y que pues bueno no se ha resuelto por completo, pues bueno, vemos que también hay una elevación súbita y pues bueno, posteriormente este tipo de pacientes con el tratamiento y la hidratación pueden mejorar. El fenotipo C, pacientes que tienen síndromes hepatorrenales, pacientes que tienen un shock persistente, microangiopatía trombótica, una glomerulonephritis rápidamente progresiva. Bueno, pues vemos que hay una elevación de la creatinina lentamente y de repente se empieza a mantener y se queda en una meseta. Y son los pacientes que continúan con una creatinina elevada. Ese tipo de fenotipos de pacientes es importante que lo sepamos porque es hacia dónde vamos a dirigir el abordaje en un paciente que persiste con lesión renal aguda. Y el fenotipo D son pacientes que presentan esta alteración o una lesión renal aguda adquirida en el hospital. También podemos provocarla. Pacientes que tienen náusea, que tienen vómito, que no se cumplen los requerimientos básicos de líquidos, que se utilizan demasiados diuréticos, que el paciente aquí en el quinto piso que hay mucho calor y ahorita en esta época de junio, julio, agosto se presentó un descontrol importantísimo de los pacientes, donde no había clima, no había un adecuado lugar para tener al paciente y de repente, sí, el paciente bien y empieza una elevación de la creatinina. ¿Ok? Bueno, voy a saltarme esta diapositiva y bueno, vamos a entrar a lo que es el manejo de la lesión renal aguda. Después de que ya vimos todo esto, que no solamente es la creatinina, que hay muchos subtipos, que hay muchos fenotipos de pacientes que pueden irles mal. Bueno, como ya vimos, pues bueno, dependiendo del estadio que tengamos con el paciente, pues bueno, es como vamos a abordar a nuestro paciente, ¿sí? Primero, si ya sospechamos que tiene un alto riesgo de generar una lesión renal aguda, pues ahí es donde podemos adelantarnos un poquito.
Ahí es donde podemos hacer un juicio y decir, ok, este paciente llegó por deshidratación o tiene múltiples evacuaciones diarreicas, pues bueno, podemos a lo mejor implementar el aporte de líquidos adecuado, o este paciente ya es diabético, es hipertenso, tiene un pie diabético, sí, le voy a poner X antibiótico, tal vez pueda elegir o monitorizar al paciente un poquito más estrechamente porque muy probablemente este paciente le va a generar una lesión renal aguda, ¿ok? Entonces, como ya comentamos, pues bueno, suspender agentes nefrotóxicos cuanto sea posible. Esto básicamente es lo que van a ver en una consulta de nefro cuando la piden. Esto es lo que los residentes y nosotros como médicos sugerimos en su momento. Parece como receta, pero es importantísimo y van a ver por qué. Asegurar el estado de volumen y presión del paciente. Hay ocasiones en las cuales se utiliza algún antihipertensivo intravenoso, pero al mismo tiempo tienes norepinefrina, pues está medio complicado ese asunto. Vigilar la creatinina sérica y la diuresis, que es el único biomarcador que tenemos de manera rápida aquí en nuestra institución. Evitar la hiperglucemia es importante. Se ha visto que pacientes que tienen elevación de más de 180 miligramos de glucosa te favorecen un mayor riesgo de progresar una lesión renal aguda. Considerar alternativas de procedimientos para si el paciente está hospitalizado y requiere a lo mejor un estudio de contraste. Bueno, nosotros no contraindicamos estudios de contraste, simplemente les decimos, oye, si el paciente tiene un riesgo importante de generar una lesión renal aguda secundaria a medio de contraste. Es importante que hagas el estudio contrastado, lo necesitas para poder llegar al diagnóstico, sí, hazlo, ¿ok? Ya hay estudios que se han visto que el paciente que va a presentar lesión renal aguda con contraste lo va a hacer, le pongas o no le pongas nada, ¿ok? Y pues bueno, considerar algunos estudios no invasivos como ultrasonidos, radiografías, a lo mejor alguna resonancia sin gaudilio, algún otro estudio que podamos utilizar, ¿va? Y pues bueno, cuando tenemos un paciente con un estadio 2, pues bueno, esto va avanzando, donde ya consideramos una monitorización más estrecha del paciente, ingreso a terapia intensiva, considerar terapia reemplazo, pues bueno, lo ideal sería evitar los catéteres subclavios a toda medida en base a la tasa de, a la terapia de reemplazo renal. Esto porque los catéteres subclavios son los que mayormente nos van a provocar trombosis de las venas del cuello y donde nos van a impedir posteriormente que el paciente pueda llegar a ser portador de algún otro catéter. Si van a colocar algún catéter para hemodiálisis, que es un catéter mucho más grueso, es un catéter central, la recomendación es yugular derecho, después femorales. Esto es en base al trayecto, se prefiere siempre un trayecto recto, un trayecto sinuoso. Por eso después del lado derecho yugular se prefiere femorales y después utilizamos el yugular izquierdo por lo que es el segmento iluminado, que hace una S. Tiene mayor riesgo a lo mejor de disfunciones por la turbulencia que pudiera tener y hasta el último si no tenemos alternativas oculares. Bueno, eso ya lo comentamos. Después de haber tenido todo esto, pues bueno, entramos al criterio. ¿Lo dializas? No lo dializas. Dialízalo ya porque tiene un problema ya y con esto le vamos a mejorar la sobrevida. Realmente esto no ha habido ningún estudio que nos diga a nosotros que el dializar temprano a un paciente o de manera tardía nos va a beneficiar la mortalidad en este tipo de pacientes. Hay varios estudios que se han corrido. De primera instancia, el estudio ELAINE en el 2016. Es importante que veamos las características de cada estudio porque en el primero que se hizo fue un estudio solamente de un solo centro en Francia, donde se estudiaron 231 pacientes con un estadio 2 de la CADIGO, se esperaron 8 horas de la manera temprana de inicio de terapia de reemplazo renal y la manera tardía hasta 12 horas, ¿okay? O que no le iniciaran. Aquí se vio que, pues bueno, había una diferencia en la mortalidad de manera significativa de los que le iniciaron temprano, se murieron menos, contra los que no se inició temprano. Pareciera como que después de aquí, sí, ya todos llega y conéctalo, ¿no? Si tuvieran una unidad de hemodiálisis particular, pues véngase, ¿no? Pero, pues bueno, realmente es que no. Tenemos que ver que fue un estudio, una muestra pequeña, por un único centro, y esto es importantísimo porque la mayor parte de los pacientes eran pacientes quirúrgicos. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque es muy diferente dar una terapia para el reemplazo renal a un paciente con sepsis que tiene una respuesta inflamatoria sistémica importantísima, simplemente en COVID se vio, a un paciente que tengamos que hizo una lesión renal aguda por hipovolemia, que a lo mejor fue una cirugía cardíaca, que a lo mejor fue una cirugía intestinal, abdominal, ¿ok? Y después empezaron a correr otros estudios como el AKIKI, donde la muestra fue mucho más grande y pues bueno, aquí no voy a entrar mucho en detalles, simplemente se vio
que la relación o la mortalidad a los 90 días pues realmente no fue significativa, a los que se inició tarde, a los que se inició de manera temprana. Posteriormente viene Ideal UCI en el 2018 y donde prácticamente está casi igual a una mortalidad de 90 días. Aquí se utilizaron los criterios de Rifle, de aquí de entrada ya estamos mal, porque pues bueno, se utilizaron criterios que no son los adecuados, ¿no? Ya en el 2018, si recuerdan, pues ya teníamos las guías que digo, o sea, no podíamos basarnos en una clasificación de Rifle para entrar a este tipo de pacientes, ¿ok? Y pues bueno, también, sin embargo, no hubo impacto en la mortalidad a 90 días, que fue de 58-54%. El siguiente estudio que le corre en el 2020 es el STAR aquí, donde fue una mayor cantidad de pacientes, donde es el estudio más grande que se ha presentado, 2.927 pacientes, donde tampoco hubo una significancia estadística, la mortalidad de 90 días de 43.9 a 43.7, ¿ok? Y bueno, el último que se corrió fue el Akiki 2 en el 2021, y pues donde aparentemente, en base a los criterios de CADIGO, llegaron con un estadio 3, se esperaron 12 horas, y en base al BUL, pues bueno, una mortalidad en 60 días fue de un 44 de inicio rápido contra un 55 de inicio tardío. Pareciera, pero sin embargo, pues bueno, no es tan significativo, realmente es un 10%. ¿Qué pasa con esto? La mejor terapia de reemplazo renal es la que no inicias, porque supone que nosotros debimos de haber previsto todo esto. Supone que después de toda esta plática, de haber visto al paciente, de haberlo evaluado, de haber hecho un cerco para que no tuviera ese tipo de alteraciones, la presentó. Y realmente como un criterio como tal no lo existe todavía. Hay criterios absolutos, que sí, una hipercalemia que tenga repercusión en base al aspecto electrocardiográfico, que tengamos una sobrecarga importante de volumen por más de 10% del peso corporal del paciente, que tengamos una síndrome urémico, que tengamos una urea mayor de 200 en un paciente que no la había tenido previamente, que tengamos una acidosis metabólica. Si yo meto un paciente con esos criterios, nadie me va a refutar nada. ¿Ok? Bueno, ya casi terminamos, faltan como 3 diapos. Igual lo mismo, comentamos, pues bueno, es un manejo multifactorial, es un daño multifactorial, es un manejo completo, es un equipo multidisciplinario. Aquí prácticamente todos tenemos que entrar al quite. El médico que recibe al paciente debe de hacer la sospecha y derivarlo al especialista que así lo requiera para no retrasar la atención. Por último, ya para terminar, bueno, es una propuesta de la doctora Lilia Rizotopete. Tuve la oportunidad de rotar con ella en el Hospital Universitario de Monterrey. Ella fue fellow del doctor Claudio Ronco en Vicenza y tienen juntos un equipo en el cual desde el 2017, no es una fuente muy nueva, pero se quiere implementar lo que ya se conocía como una angina renal, un equipo de respuesta rápida, así como hay un código cerebro, un código infarto, también implementar lo que es un código riñón o un equipo de respuesta rápida nefrológica, ¿ok? Espero que posteriormente lo podamos hacer aquí en el hospital, donde pues bueno, tenemos que tener estos 4 pilares. Una disculpa, aquí se cortó, donde vamos a evaluar el riesgo de enfermedad renal aguda, donde tenemos un paciente con un escenario clínico, tenemos que evaluarlo, tenemos que evaluar la historia del paciente, aquí lo estamos viendo, tenemos que evaluar el examen físico y estudios de laboratorio, y si los tenemos a la mano los biomarcadores. Si hacemos esto en un servicio de urgencias, que llega el paciente y uno está interrogándolo y bueno, ve que tenemos ciertos factores de riesgo, como ya comentábamos, una glomerulopatía que haya tenido el paciente, está embarazada, o a lo mejor tenemos un paciente con diabetes, hipertensión, toma fármacos, un problema hepático, ¿sí? Podemos ya ir dirigiendo todo esto, ¿ok? Pues bueno, estos son como que los puntos que se tocaba dentro de cada escenario. No los voy a tocar, solamente para que lo tengan. Esta es la referencia. Y pues bueno, donde ya comentamos, dependiendo del estadio, el riesgo que tengamos en el paciente, pues bueno, si es un riesgo bajo, pues realmente a lo mejor no vamos a tener mayor problema, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que tienen riesgo moderado, un riesgo alto? Si tenemos biomarcadores elevados, pues bueno, es un paciente que debemos de tener una alerta y debemos de activar ese código de una respuesta, de un equipo de respuesta rápida nefrológica. Y es donde en ese momento tenemos que llamar al nefrólogo, ¿ok? Esto para que se lo queden aquí. Hospital, particular, a veces queremos tratar al paciente en un todo,
pero yo siempre considero que 2 o 3 cabezas piensan mejor que una, pues, porque podemos ver diferentes escenarios que no hemos visto, podemos tener diferentes consideraciones diagnósticas. Ok, pues bueno, esto básicamente es casi lo mismo que lo que vamos a hacer, pues bueno, evaluar la respuesta de la lesión renal aguda, encontrar la causa por la cual se presenta esta lesión renal aguda y pues bueno, el seguimiento del paciente fuera del hospital o cuando ya libra este problema es importantísimo, porque cuántos pacientes de los que han visto que presentan lesión renal aguda los mandan a consulta de nefro. Yo sé que a nivel institucional, aquí en Torreón, no tenemos nefrólogos en segundo nivel, solamente estamos en tercer nivel. Y pues bueno, a lo mejor tratar a un paciente con enfermedad renal crónica en este punto, en este nivel, es un poquito complicado, nos llenaríamos toda la consulta. Pero un paciente que tuvo una lesión renal aguda, y aquí lo hacemos en el hospital, que se presentó aquí hospitalizado, le damos un seguimiento, después tenemos 3 meses para poder evaluar si este paciente se quedó con una enfermedad renal aguda o si el paciente va a progresar una enfermedad renal crónica y, pues bueno, evitar y dar el seguimiento para todas las complicaciones que tengamos en el paciente. Y, pues bueno, eso sería todo.